Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video de este canal. Por acá tengo mi cafecito del día de hoy. Si ustedes también quieren compartir conmigo un poquito de café, té, matcha, lo que quieran, invitadísimos para que nos sentemos todos un rato, tomemos nuestra bebida caliente o fría, como lo prefieran, y charlemos un ratico. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito del sistema educativo en general del Reino Unido para aquellos que tengan curiosidad o vivan en el Reino Unido y quieran, no sé, aprender un poco de cómo funciona el sistema educativo, bien sea para ellos o para sus hijos o cualquier otro familiar. Entonces, sin más preámbulos, sin tanta charla, ¡vamos por ello! Bueno, entonces, como muchos saben, tal vez, o para los que no sepan, el sistema educativo del Reino Unido es uno de los más antiguos y reconocidos del mundo. Aunque muchas personas hablan del sistema británico, en realidad cada nación del Reino Unido, Escocia, Irlanda del Norte, Gales e Inglaterra, tienen su propio sistema educativo con algunas diferencias como el currículo, evaluaciones y estructura en general. Aún así, todos comparten que es educación obligatoria desde los 5 hasta los 16 años. Y luego opciones académicas o técnicas dependiendo de lo que el estudiante escoja. Bueno, vamos a hablar un poquito de las etapas de la educación en Inglaterra. Como primera instancia tenemos la educación infantil, o en inglés Early Years. Se encuentra entre la edad de 3 y 5 años. Los centros como tal que reciben a niños de 3 a 5 años se llaman Nursery School o Reception Class. Muy parecido como en Colombia el preescolar, se fomenta mucho la etapa en donde los niños aprenden jugando. Entonces se fomenta el lenguaje, la motricidad, la socialización y la creatividad. Como segunda instancia tenemos la educación primaria o en inglés Primary Education. Esta se da desde la edad de 5 años a los 11 años. Tiene una duración de 6 años y se divide en 2 etapas. La primera se llama Key Stage 1, que se divide desde los 5 hasta los 7 años. Y la segunda se llama Key Stage 2, que es pues desde los 7 u 8 hasta los 11 años. También muy similar como en Colombia, se estudian materias básicas como inglés, que es el idioma nativo de acá, por supuesto, las matemáticas, ciencias, historia, geografía y educación artística. Al final del Key Stage 2, los alumnos realizan un examen que se llama SATs. Son unas pruebas nacionales, tal vez parecidas a lo que es en Colombia el ICFES, pero en primaria. Creo que en Colombia ahorita eso también se ve, en donde se evalúa precisamente el progreso del alumno hasta esa edad de los 11 años. Luego, en nuestra tercera en la lista es educación secundaria o Secondary Education. Esta se da en la etapa de edad de los 11 años a los 16 años. La duración es de 5 años y se divide en dos etapas. La primera es Key Stage 3, que es desde los 11 a los 14 años, y la segunda es Key Stage 4, que es desde los 14 o 15 a los 16. En el Stage 4, es decir, casi ya terminando el bachillerato o la secundaria, los alumnos se preparan para un examen nacional de nuevo llamado GCSE, que significa General Certificate of Secondary Education. Exámenes nacionales que identifican el rendimiento del estudiante en materias básicas como lenguaje, historia, ciencias, matemáticas e idiomas. Estos exámenes son clave para el proceso que el estudiante quiera seguir, bien sea un camino laboral o académico. Bueno, como cuarto en la lista tenemos la educación post-obligatoria, o en inglés Post-16 Education o Sixth Form, más conocida como Sixth Form. Esta se da entre la edad de los 16 y los 18 años. Aquí los estudiantes eligen entre 2 caminos principales. El primero es el camino académico
donde estudian los A-levels, que básicamente es como un abrebocas de las materias principales que van a ver en la universidad. Es como una preparación para la universidad. Yo lo clasificaría como en Colombia un preuniversitario. Y luego está la segunda opción, que es la vocacional o técnico. Cursan algo que se llama BTEC o los T-Levels u otros certificados más prácticos y más enfocados al empleo. ¿Cómo lo compararía yo en Colombia con, por ejemplo, el SENA? El SENA es obviamente un instituto que te ayuda pues como que te prepara y te certifica con enfoques más técnicos o tecnólogos. Y como quinta instancia tenemos la educación superior o Higher Education, que se da desde los 18 años. Una diferencia que hay en Colombia es que en Colombia podemos ingresar a la universidad antes de los 18 si terminaste el colegio antes de los 18. En cambio, acá no se puede ingresar a la universidad hasta que tengas 18 años. Se compone de universidades para hacer pregrados, posgrados, doctorados, maestrías o institutos técnicos y colegios universitarios, que son específicamente los college. El grado universitario típico es el Bachelor's Degree, que dura 3 años. Sí, yo sé, en Colombia son 5 años. Cuando me enteré de eso acá, estuve súper sorprendida. Fue como 3 años y yo estuve en la universidad por 5, no lo puedo creer. Pero bueno, esa es una gran diferencia entre Colombia y el Reino Unido, entre muchas otras, pero es la duración del pregrado básico. Obviamente, si de pronto estudias, no sé, medicina, serán más años. Si estudias una ingeniería muy especializada, serán más años. Pero para un básico, el Bachelor's Degree es de 3 años. Aunque debo especificar que en Escocia puede ser más largo. Hay muchas carreras que son más de 3 años, a veces 4 o 5, como en Colombia. El Reino Unido es el hogar de muchas de las universidades más famosas en el mundo. Por eso vienen muchas personas aquí a estudiar al Reino Unido, como por ejemplo la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge, Imperial College London, y hay muchas también, muchas universidades muy famosas para cosas artísticas, por ejemplo, para música, para danza. Hay muchas muy bien reconocidas a nivel mundial aquí en el Reino Unido. Algunos datos curiosos son, por ejemplo, que los colegios pueden ser públicos o privados, como en Colombia, pero la gran mayoría de los estudiantes o los niños en el Reino Unido, y cuando digo la gran mayoría es más del 80%, van a colegio público. Los colegios privados, por otro lado, son muy costosos. No hay colegios privados asequibles como en Colombia. Sabes que en Colombia tienes los colegios públicos, luego tienes colegios privados más o menos de un nivel intermedio y luego un poco más costosos y luego los más costosos. Aquí son básicamente dos niveles súper, con una brecha enorme entre ellos. Entonces, por eso la mayoría de los estudiantes y sus familias pues no tienen la capacidad económica, a pesar de que tengan buenos sueldos y demás, de ir a un colegio privado. A los colegios privados casi siempre van personas que tal vez pertenezcan a la familia real, o no solamente eso, pero que tengan una muy buena posición económica. Por ejemplo, hijos de médicos, hijos de políticos, hijos de personas que tengan un prestigio muy alto o que se quieran endeudar para enviar a sus hijos a un colegio privado. Otra curiosidad es que también, como en Colombia, se usan uniforme en los dos, en colegios públicos y privados. En las dos instancias se usa uniforme. Es muy común. Yo, por lo menos en 6 años que llevo acá viviendo en el Reino Unido, no he visto un colegio que no use uniforme. Entonces, no sé si haya, podría yo estar pecando en mi ignorancia, pero la mayoría, por no decir todos, usan uniforme.
Y otra gran curiosidad es que la educación en el Reino Unido es gratuita hasta los 18 años. Vamos a hablar un poquitico de los precios de la educación en el Reino Unido. Como les dije anteriormente, la educación pública es completamente gratuita hasta los 16 años, aunque para el preescolar de niños de 3 a 4 años el gobierno solamente da 15 horas a la semana gratuitas en centros aprobados por el gobierno. Para familias que son trabajadoras, es decir, los dos papás trabajan, se puede aplicar a educación gratuita hasta 30 horas a la semana, lo cual es una gran ayuda. Esto creo que se implementó hace poco, si no estoy mal, porque hay muchas familias que no pueden cuidar a los niños y trabajar al mismo tiempo. Y para ser muy honesta, las nursery o los preescolares son muy, muy costosos. Entonces, que el gobierno haya implementado aumentar de 15 a 30 si los dos padres trabajan es una ayuda inmensa. Ahora, para la educación privada hay muchas opciones, como les decía anteriormente. Algunas de ellas son bastante costosas, pero pueden ir desde 7.000 libras esterlinas al año en educación primaria. Ya en educación secundaria es obviamente más costoso, hasta 50.000, 60.000, 80.000 libras al año. Ya depende obviamente pues del colegio al que el niño vaya a asistir o la niña. Para la educación superior, lastimosamente, no hay educación gratuita. Como saben, en Colombia existen muchas universidades públicas a las que tú puedes aplicar y a veces tienes que hacer un examen extra para saber si pasas o no a cierta universidad en cierta carrera. Aquí todas las universidades son privadas prácticamente y el gobierno ha establecido para el año 2025-2026 un tope de matrícula para estudiantes que son británicos, pues con su nacionalidad británica y demás. Y este tope es de 9.535 libras esterlinas al año. Obviamente yo imagino que lo pueden pagar mensual. Esto es para pregrados de tiempo completo. Tal vez esto suena mucho, pero para muchos estudiantes internacionales esta cifra puede ser el doble o hasta el triple en la matrícula. Es decir, puede llegar hasta las 30.000 libras esterlinas al año. Entonces, aunque no sea pública, tiene una gran ventaja si lo comparamos con estudiantes que vienen de otros países, porque como les decía anteriormente en este video, hay muchísimas personas de todos los países del mundo que vienen a estudiar aquí su educación superior porque las universidades son muy reconocidas y el nivel de educación también es muy bueno. Además de que los británicos también pueden acceder a algo llamado Tuition Free Loan y Maintenance Loan, que básicamente sería, si lo comparo con Colombia, sería un poco como el ICETEX, pero tal vez con un poco más de ventajas. Entonces, simplemente, si no tienes el dinero para pagar, como británico, el gobierno te presta este dinero y ya cuando empieces a trabajar, dependiendo de tu salario, te descuentan de tu sueldo el monto a pagar mensualmente. Ahora, si tu salario es muy bajo y cumples, creo que son 35 años, ya no tienes que pagarle absolutamente nada al gobierno. Pero si tu salario es más bien alto y tienes, o sea, el gobierno te puede descontar, pues te lo descuentan inmediatamente recibas tu sueldo. Es decir, como aquí nos descuentan los impuestos de cada sueldo mensualmente, y también el seguro médico público, asimismo te estarían descontando pues el préstamo que hiciste con el gobierno. En conclusión, el sistema de educación en el Reino Unido combina tradición, estructura y diversidad. Su modelo de exámenes y etapas claras busca desarrollar tanto el conocimiento académico como las habilidades prácticas, ofreciendo múltiples caminos hacia la universidad y el mundo laboral.
Bueno chicos, eso era básicamente todo lo que les tenía por acá en este videíto. Por si tienen curiosidad, quieren saber un poco más de la educación en el Reino Unido, un poquito comparada con lo que es la educación en Colombia. Si quieren saber un poco más de la educación en el Reino Unido, tal vez, no sé, entrar en más detalles, déjenmelo saber en los comentarios y por aquí estaremos haciendo ese videíto. No siendo más, los invito a que se suscriban a mi canal, a que le den me gusta a este video, a que comenten, que compartan con personas a las que tal vez este video les pueda ser de utilidad o simplemente quieran chismear un ratico de lo que es el Reino Unido. Y nada, nos vemos en el próximo video y muchas gracias a todos por ver. Nos vemos a la próxima, chao.